el ingreso del señor Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador. Intervención del señor Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador. Muy buenas tardes con todas y con todos, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Un gusto acompañarles la tarde de hoy para la discusión sobre la Defensoría, la nueva ley de la Defensoría del Pueblo. Es realmente un honor acompañarles esta tarde en esos breves minutos para hablarles, después de haber escuchado desde hoy por la mañana muchos debates, muy buenas tardes, temas que nos unen y no temas que nos dividen. Y esos temas que nos unen a todas y a todos son los derechos humanos. Esos son el tema que en la política tiene que conectar y tiene que ayudar a superar divisiones. Tuve el honor hace 1 año y medio de estar en este pleno cuando ustedes, asambleístas, aprobaron una resolución muy importante que ha sido un referente para muchos otros países, una resolución haciendo mandatoria, obligatoria, la Agenda 2030 para todo el trabajo legislativo. Y hoy en día están y van a discutir la aprobación de una nueva ley para la Defensoría del Pueblo. Las instituciones nacionales de derechos humanos son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia en nuestros países. Son muchas veces una luz de esperanza para las víctimas y todas las personas que sufren. Desde luego, para Naciones Unidas son instituciones que son claves para todos los órganos de derechos humanos, todas las agencias, fondos, programas, todos los órganos de Naciones Unidas que trabajan en pro de los derechos humanos, defendiendo los derechos de las víctimas de violencia, los derechos de los pueblos y nacionalidades, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, de los migrantes, de los refugiados y al final de cuentas de todas y todos nosotros. Pero ¿qué son las instituciones nacionales de derechos humanos? Son organismos estatales con un mandato constitucional o legislativo para proteger y promover los derechos humanos. Son parte integrante del Estado y están financiados por el Estado. Operan y funcionan de manera independiente. Existen varios modelos alrededor del mundo, por lo menos 6, y Ecuador está a punto de ajustar su propio modelo y redefinir su modelo. ¿Cuáles son las funciones básicas que tienen que tener? Primero, abordar, enfrentar las discriminaciones en todas las formas. Promover la protección de todos los derechos humanos. Hacer la recepción y el manejo de las quejas. Promover la educación en derechos humanos y promover reformas de las leyes. Al final de cuentas, son instituciones que ayudan a cerrar la brecha de protección entre los derechos de las personas y las responsabilidades del Estado.
Si me permiten, solamente como referente mencionar algunas de los modelos que existen y experiencias. En México, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo previene la tortura y protege a las personas migrantes, en particular de la separación familiar y sobre sus condiciones de detención en algunos casos. Y sus alertas oportunas en el sistema penitenciario han logrado prevenir motines dentro de los centros de privación de libertad. En Colombia, la Defensoría del Pueblo trabaja desde hace décadas en la protección de las poblaciones más vulnerables en un país que suma lamentablemente más de 8 millones de víctimas del conflicto armado más largo de la región. Y un país que, a pesar del acuerdo con las FARC, sigue sufriendo muchas formas de violencias a mano de grupos armados, y donde cada día, cada semana, están afectados y mueren asesinados defensores y defensoras de derechos humanos. Para no alargarlo mucho, hay muchas experiencias en Guatemala, en Perú y obviamente también en Ecuador, donde la Defensoría del Pueblo ha hecho y sigue haciendo un enorme trabajo y grandes contribuciones a la protección de los derechos humanos. Y este trabajo de los defensores del pueblo los hace proclives a ataques, difamaciones personales e institucionales y recortes de presupuesto muchas veces. Es entonces cuando una legislación robusta, coherente y respetuosa de los principios de París son fundamentales. ¿Cuáles son y qué son esos principios de París? Son normas internacionales mínimas para establecimiento de una institución de derechos humanos basada en la definición de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. Son principios elaborados por delegados de instituciones nacionales que han reflexionado en los 90 sobre esos principios y fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en la resolución 48-134. No los voy a enumerar, solamente mencionar que son 4 ejes fundamentales que hay que seguir en una reflexión sobre esta legislación. Tienen que tener competencias y atribuciones claras, tienen que tener una definición de composición y garantías de independencia y pluralismo, tienen que tener una descripción de sus modalidades de funcionamiento y tienen que tener principios complementarios sobre las instituciones de derechos humanos con competencias cuasi jurisdiccionales. Y si me permiten agregar un elemento fundamental para la discusión aquí en Ecuador, tienen que tener un principio de celeridad en el procesamiento de los casos. Al final de cuentas, como sistema de Naciones Unidas, vamos a seguir trabajando a fortalecer esta institución. Tenemos varias líneas de trabajo con la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Estamos por arrancar un programa para desarrollar un sistema de alerta temprana más eficaz, en particular vis-a-vis la situación de la frontera norte, donde se puedan acceder más rápidamente y activar más rápidamente mecanismos de protección de derechos humanos en caso de violaciones en la frontera norte del Ecuador, un poco inspirado de modelos que existen en otros países como Colombia, con el apoyo de la Unión Europea y otros socios. Pero confiamos que la Asamblea Nacional va a poder aprobar muy pronto una ley que va a fortalecer el rol de la Defensoría del Pueblo en pro de los derechos humanos de todas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas y en pro de este mundo mejor y estas metas que están plasmadas en la Agenda 2030. Muchísimas gracias por este espacio y espero entonces pronto buenas noticias de la Asamblea. Gracias.